Te sacan cosas que no saben. Pues así. Pues bienvenidas, bienvenidos. Muchísimas gracias por acompañarnos al día del escritorio. Muchísimas gracias a Olvido y a Carrea de Respuestas a la Fundación y hoy a Carrea a otros. Además, literalmente a otros en esta antología interrumpida publicada por Mundo Garrido, que también nos está abriendo muchísimas puertas a las medidas como el libro de la resistencia. Solo quiero agradeceros un montón lo que traen hoy. Y dar la bienvenida también, si me lo permitís, a Joana Díaz Torres, que estuvo en esta condiciones precarias, como mandan muchas veces la cultura pública en este país, pero que ahora están las condiciones en las que tenían que estar y estamos encantadas de que yo muy contenta. ahora sea su sitio. Sí. Y os dejo con el mundo conocido. Muchas gracias. Bueno, yo simplemente darles las gracias a ustedes por venir, darles las gracias a la Fundación, que siempre es una casa y un lugar de encuentro y donde se hablan las cosas. Y sin ninguna duda, sobre todo a Olvido y a la potencia que tienes, porque este libro surgió de una conversación, ¿no? Y es una maravilla, y para mí siempre también es un apoyo que gente como Olvido y Miguel, que son autores con una trayectoria importantísima, apoyen un proyecto pequeñito y muy precario, ¿no? Entonces eso es una generosidad también que yo siempre aprovecho. Pero si es una maravilla, es tu obra maestra. ¿No? Sí, gracias a ti y a los demás. Bueno, muchas gracias. Bueno, buenas tardes. Es un gusto estar aquí, donde estábamos hace un rato y seguimos, o sea que estamos muy contentos. Y eso, la verdad, es una alegría ver este librito. Esto fue un proyecto que ahora explicaré, pero antes agradecer a la Fundación que nos acoge para estas cosas, entre todas, a Juan Caballero y a todo el equipo, que es un equipo pequeñito, tomatón, ¿verdad? Y que es impresionante todo lo que consigan hacer tan poca gente. Y agradecer a Mundo Garrido y a Libros de la Resistencia que haya acogido esta cosa, ¿no? Esta cosa es un trabajo que yo hice, que explico al principio, en la nota previa. Es un trabajo que yo hice entre el 31 de octubre de 2015 y el 23 de septiembre de 2017, que fue la preparación y la publicación en el suplemento cultural de la DC Cultural, el suplemento de la DC Cultural, de una página de poesía. Tenía que haber traído, pero vinimos hoy de Barcelona y entonces me pasó completamente los ejemplares, porque era muy bonita. La página salía la última del formato de la DC Cultural, tenía una ilustración que solían ser maravillosas y estaba formada por un titular, un título que era el nombre del poeta y un título, generalmente, por un conjunto de poemas, más o menos, dependiendo de cada caso y de la calidad, y por una notita en vertical que yo escribía para cada uno de esos y de esas poetas. Eso duró ese tiempo, me lo propuso el que había sido nombrado director de la DC Cultural entonces, que era el poeta y periodista extraordinario Alfonso Armada, y bueno, en el momento en que él cesó, pues yo también me sacó la historia. Por eso el título de la antología, yo digo que una antología necesariamente, por definición, es siempre incompleta y muchas veces uno se plantea si tiene sentido, etc. Pero en este caso no es que sea incompleta, sino que se cortó, se truncó. Son 22 poetas, muchos más poemas, de todos ellos,
similares, distintas edades, distintas poéticas, distintas hombres, mujeres, naturalmente, es decir, ir haciendo que eso tuviera la variedad y la consistencia que debía tener. Y así lo hice, pero bueno, visto desde ahora, pues parece una cosa muy pequeña, pero de todos modos estoy muy agradecida de que el mundo lo haya publicado. Bueno, entonces vamos a proceder, la idea que teníamos. Voy a leer los nombres de los poetas que aparecieron, los 22 poetas, por orden de intervención, como en las películas y en las obras de teatro. O sea, no por orden alfabético, sino tal como fueron apareciendo. Entonces han sido Magdalena Chocano, Carlos Piera, Julia Uceda, Gerardo Jorge, Mariano Peirú, Ida Vitale, Víctor M. Díez, José Miguel Ullán, Julieta Valero, Antonio Gamoneda, Liliana García Carril, Arcadio Pardo, Marcos Cantelli, Julia Castillo, Mario Montalbetti, María Victoria Atencia, Luis Santana, Eduardo Milán, Elito Larechiti, Lorenzo García Vega, Juan Andrés García Román y María Auxiliadora Álvarez. Es curioso porque la página de María Auxiliadora no llegó a salir. Se interrumpió ahí antes, o sea, estaba preparada, pero no llegó a salir y luego ella sacó el texto mío en la edición suya mexicana. Entonces hoy lo que vamos a hacer es una lectura de 7 poetas. Hay 3 que están aquí, que son Mariano Peirú, Julieta Valero y Marcos Cantelli, y después los poemas de María Victoria Atencia, del argentino Gerardo Jorge, de la peruana Magdalena Chocano y del cubano Lorenzo García Vega, los leerán los de María Victoria Atencia, Beatriz Santa Cruz de Escartín, que son componentes de los seminarios y talleres de la casa. Los de Magdalena Chocano, Pepe Pérez Carranque, los de Gerardo Jorge, Carmen Díaz Maroto, los de Lorenzo García Vega, Miguel Kabuki, y ya está, Julieta Valero, Mariano Peirú y Marcos Cantelli serán los propios. Entonces empezamos por el primer poeta y el primer lector. Yo leeré en cada caso, si os parece, la nota que se publicaba con los poemas, y esta sería la nota correspondiente a Mariano Peirú, y el título que llevaba esa página es "Y nadie lo ve". La nota decía así: es raro lo que ocurre con los poemas, cómo se nos quedan mirando. Parece que los tiempos coexisten, difuminan sus límites, una infancia pasada y la niñez de quien vino luego intercambian sus tonos, pero también la muerte es una distancia que va llegando y que ya fue. El tiempo se suspende y el yo se dilata, crece y se deshace, hecho de tiempo, de reflexión y sustancia de la vida. Poeta, músico y traductor, la propuesta de Mariano Peirú, nacido en 1971, dentro de la poesía española en lo que va del siglo, destaca por su ambición y solidez. Desde el inicial La voluntad de equilibrio, de 2000, cada uno de sus libros ha supuesto un trabajo de exploración y exigencia creativa que ha ido configurando un mundo propio, una lengua. La cuenta atrás, que es uno de los poemas, pertenece a Niños enamorados, de 2015. El segundo poema, más breve, forma parte de la sección Emergencia, de Temperatura Voz, de 2010. Entre el escepticismo y la fe, los poemas no dicen de qué hablan. Los poemas no hablan de qué. Y algunos que sí dicen de qué hablan, hablan también siempre de otra cosa. El poema habla con quien está escribiendo y nos habla a nosotros solo cuando leemos como si escribiéramos. La vida, su rica complejidad material y afectiva, se muestra en un intenso acontecer. Cierta cualidad de la lengua da cuenta de ello con precisión
e inestabilidad que parecen rasgo inherente a las poéticas contemporáneas más audaces. El flujo del mundo, del pensamiento y el afecto como inconsistente y tenaz presencia, y un habla concisa y natural que los acerca hasta nosotros en su plástica meditación. María López, por favor. Hola, gracias. ¿Cómo está usted? Muy buenas a todos. Muchas gracias, Olvido, una vez más. Pues nada, sin más, paso a leer el poema. La cuenta atrás, la verdad es que el título, quiero comentarlo. El título... Son dos poemas. Ah, te veré los dos, ¿eh? Vale. Pues voy a empezar por el otro, entonces. Por el pasaje, el fragmento este de emergencia. Viene desde todas las ideas, también las que no tuve. Mi trabajo es mirarlo. Pequeño, ha recorrido las distancias enormes. Ha pesado una balanza, ha pinchado un alfiler, ha acariciado una mano, ha dibujado una tiza. ¿Cuáles son las distancias? ¿Qué significan los cristales rotos, los dientes, las tormentas? Protegerlo con la vista y poco más. Está ahí mirando todo desde fuera de las ideas y nadie lo ve. Y el otro poema, bueno, este se llama Emergencia, es un fragmento, ¿no? Como habéis oído, de un poema que se llama Emergencia, que habla del nacimiento de mi hijo. Y el otro, no sé muy bien de qué habla, pero sé que el título, que es lo que tenía ganas de comentar, lo saqué tiene también que ver con este niño enamorado, lo saqué de una canción de un grupo que se llama Los Enemigos, una canción que se llama La Cuenta Atrás, y que es el discurso de un padre hablándole a un hijo que se hace mayor, ¿no? Y que tiene que enfrentarse al mundo. La cuenta atrás. Ahora es ahora y sin explicaciones. Se va, nos deja solos, todos solos. Dentro hace frío, pero nos gusta el frío, lo oscuro. Nos vemos con el tacto, gastando electricidad. Cuando se estropeaba la calefacción, me metía en la cocina y encendía el horno y todos los fuegos y las lámparas, y en el dormitorio encendía cerillas, una tras otra, y la soledad no podía existir. Un día me levanté demasiado rápido, estuve unos segundos inconsciente en el suelo, solo en casa. Pensé que eso se parecía a la muerte, pero no. Volví a sentir algo de la muerte años después, durante los atardeceres de verano que despiertan la pasión por la forma en la adolescencia, y descubrí la melancolía, el primer efecto íntimo del paso del tiempo. Entonces cruzaba mi calle muy despacio por si venía algún coche. Hay unos señores que se llaman jueces, que viven debajo de la tierra y nos vigilan desde dentro de nuestros bolsillos y toman decisiones que no siempre son equivocadas. Por eso ahora tenemos que separarnos y tú vas a adaptarte a un entorno desconocido hasta que volvamos a reunirnos para siempre, como si una gran bola de gas en llamas rebotara sobre la línea del horizonte, o hasta que parezca una espada china que se encargue de ti. Y quizá te relaciones desde la soledad sin estar donde estás, y valdrá la pena, pero ojalá puedas apropiarte de lo que es tuyo, solo tuyo, y ser otros, muchos, todos, y ampliar, acoger, despertar las otras pasiones muy despacio, la cuenta atrás. Ahora que se va, hay que reinterpretarlo todo desde el principio, un esfuerzo que nos tendrá ocupados varios años. Me sentaba para que me sacara fotos en medio de la calzada. Era una calle estrecha, corta, llena de árboles. Muchas gracias.
cada vez con más amplia recepción y mayor reconocimiento, Premio Reina Sofía de Poesía Iberoamericana 2014 y ahora muy recientemente Premio Nacional de las Letras, y mayor reconocimiento y singular, sin embargo, aparte de generaciones y escuelas, la de María Victoria Atencia, Málaga, 1931, es poesía de madurez. Después de publicaciones juveniles y 15 años de silencio, la aparición de Marta y María en 1976, a los 45 de la autora, supuso un verdadero acontecimiento poético. Luego, sus libros han ido sucediéndose con una temperatura expresiva solo suya. Los poemas que aquí se muestran pertenecen a El Hueco, de 2003, y El Umbral, de 2011, dos entonces de sus últimas entregas. Algo de la armonía, equilibrio, tersura que a veces imaginamos como clásico caracteriza esta obra. Una peculiar textura formal, poemas breves de verso blanco, alejandrinos, endecasílabos, heptasílabos, condensada formulación expresiva y tempo lento en la dicción, acompaña la rara resistencia de los materiales con que trabaja. Porque bajo el límpido fluir suenan, se oyen leves desplazamientos semánticos, sintácticos, y brota la inquietud, una huella o amenaza de quiebra. Una zozobra o noche se mueve en la tersura, así en los clásicos. Y son nubes o el alma o un animal que viene, un pasar de vidas desangradas, y se creería solo de tinta la altura, la hondura. Eso, tan cercano y de difícil decir, no parece del yo que habla, sino de la misma lengua que tiembla. Por ese filo avanza quien lee como un espejo, ese vibrar o temblar de un amenazado presente. Y nos leerá sus poemas, por favor, Beatriz Santa Cruz. Buenas tardes. Gracias. Las nubes. Alguien pone su pie sobre mi frente o vientre y un animal se queja, extenso, en mi ribazo. ¿De qué nubes se queja o qué despojo del sol que me ensombrece ese pie que no sabe cuándo llega el verano al ribazo y me llega atosegadamente hasta el centro del alma? Más luz que tú. Y yo te iba siguiendo y persiguiendo y te iba rebañando los pasos para saber de ti conmigo, ya tan dentro de tus lindes, que el sol se enmohecía y ya no había más luz que tú, y yo iba desdiciéndome y me iba desviviendo y deshaciéndome, y te alcanzaba donde coincidíamos. ¿Todos? ¿Cuántos más? Campana de cristal. Una campana o cueva de carey me hacen su propiedad. Suya soy y mi ropa. Lo demás es el yermo. El aire hace inseguros los cruciales tensores de la lona. Reptil de soledades, se despereza el alma. Pero en otro lado, vertical como un árbol que se hierve o un manantial que empuja, me despierto. Mujer. ¿La casa? Sí, la casa. Su natural tendencia a deshacerse se agrava cada noche. Aparadores, mantas, armarios se dislocan. A veces me desvelo en la cruz de la araucaria, con la mano acogiendo una ardilla incisiva. Vendrá la aurora y luego
el mar perseverantemente roto y yo con él. Está ya todo a punto, la casa se deshace, se me erizan escamas, la resina, la crema limpiadora, la araucaria, la ardilla, mi sueño insoportable. Los tigres. No pruebes a entender la razón de los tigres, porque tu amor se asienta en un rugido infinitesimal. Paso los dedos sobre este gato persa de Bengala, sobre tan solo su recuerdo en cada noche cumbre. Lo asedio con caricias que le debía aún a él. Ella cesa en su maullido cuando cerco su cuello levemente y se le desorbitan fijamente sus ópalos y me sigue mirando sin ademán arisco y la libero y quedo a esperas de su vuelta. Mujeres. Desde sábanas que apenas eran blancas, en sus parideros íbanse hambriendo hasta dejar desiertas sus oquedades últimas. Noble sangre esparcida, recogida en un cubo, alta vida que en vano consistía, y unas ramas de puya guardaban en su cerco. Hasta el fin, y su acre desolación gloriosa, rota la línea de su genealogía y del fluyente río, impedida en su asombro. Hasta el fin, echa el alma al relevo implacable que arroja una corona de tejo en flor al agua. La tinta, el curso azul. ¿Qué decía esta tinta ya desvaída antes de que yo fuese el huésped que me acosa? Mi habitante, al que escribo cuando ya tengo el alma, tan pequeña que apenas se me cae, en su espacio tan propio y tan pequeño. La tinta, el curso azul y sus insignias, como una vena que me recorriese tiño, y escribo, y leo, y sufro su latido. Bueno, la página del poeta argentino Gerardo Jorge se titulaba Visión de las ciudades. ¿Cómo mira la vida urbana un poeta nacido en los años 80 en una Argentina que, como tantos países, ha conocido crisis, paro, corrupción, corralito y agitación política? ¿Cómo llega a los poemas la tan a menudo inclemente vida urbana de hoy? De muchos modos, por ejemplo, y este es el caso, a través de una intensa atención. Un trabajo con el movimiento y la luz. Individuos, familias, grupos, lo colectivo, una comunidad que no pesa. La rara escucha de un mundo del que se hubieran eliminado los ruidos, los sonidos. O la rara visión de una vida que solo el oído percibe. Un sutil giro al desarrollo de todos los sentidos que pedía Rimbaud. Profundamente interesado en la poesía y otras disciplinas artísticas experimentales, Gerardo Jorge, Buenos Aires, 1980, parece haber encontrado aquí las justas palabras. Y algo como alegría aparece de pronto, algo como bondad y un comenzar de nuevo, una vida luminosa y benigna que fuera aún posible. Gerardo Jorge es poeta, ensayista y traductor. Ha publicado El Ituérbato, relato, en 2012, así como textos críticos sobre poesía y muestras de arte. Entre 2006 y 2011 codirigió la revista El Niño Stanton y la editorial del mismo nombre, para la que preparó las reescrituras de Leónidas Lamborghini. Por Visión de las ciudades, libro al que pertenecen estos poemas, obtuvo la Lira de Plata y mención especial del quinto certamen de poesía hispanoamericana Festival de la Lira 2015 de Cuenca, Ecuador. Actualmente conduce el proyecto editorial experimental En Direcciones y va a leer sus poemas Carmen Díaz Maroto, por favor.
escucha voces, ruidos y sonidos desarticulados, como risas y conversaciones, pero solo la entonación. Se cierra la puerta de un auto. Es un grupo de personas el que habla. No se alcanza a ver nada desde ahí. De golpe el estruendo de una carcajada. Pasa un auto y la risa se extingue. Hay silencio otra vez. Las risas no lo hacen reír. Las voces son sin cara. El concierto que escucha es igual a la obra de un artista que grababa lo que decía, un texto en una sala y después repetía lo grabado y volvía a grabarlo para luego repetir otra vez la grabación y grabarla y repetirla hasta que la voz y el sentido del texto original no quedaba nada, solo un eco deforme, parecida a una voz de ultratumba. Al bajar a la plaza para ir a comprar alguna cosa, casi nunca los ve. Un barco pasa y cumple con su horario. En las calles hay flechas que indican para dónde hay que girar. Ocio de una familia. Uno adelante, apurado. Una mano sostiene una gaseosa que se conecta a su boca por una bombilla y la otra entra y sale con una pinza de la bolsa de papas que sostiene ella. Ella, los rulos recién hechos, labios rojos, grandes lentes de sol de color fucsia. Trata todo el tiempo de ir a la par, pero se ve obligada a frenarse y moverse a lo ancho e ir por otro lado, rodeada como está en todo momento por los chicos que dan vueltas a su alrededor y le tiran de la ropa como mendigos. Como sea, poco a poco, el conjunto avanza por la calle por la que avanzan todos y cada tanto, cuando ven algo que les llama la atención, un barco enorme, un auto deportivo, uno llama al otro con la mano, se detienen, se lo señalan y se ríen. En ese momento, él levanta a uno de los chicos. El sol le da de lleno a todos en la cara y se hacen visera, encerecidos. La pesca. Entre barcos areneros hundidos, a medias, amarrados en el puerto, unos chicos de 11, 12 años saltan y van y vienen del lugar donde tienen plantada una caña. Pescan en el río y recolectan lo que sacan de las bases, de unas botellas de gaseosa que cortaron, donde ondulan nerviosas las mojarras. Pescan en el río y corretean, haciendo equilibrio sobre chapas, a las 9 de la noche y se ríen. Última morada de la imagen primigenia. Desde atrás los recorta en contraluz, el intenso fulgor de unos reflectores blancos. La página de la poeta peruana Magdalena Chocano se tituló Orfeo. Magdalena Chocano, Lima, Perú, 1957, historiadora, especialista en la América colonial, vivió más de 20 años en Barcelona, hasta su regreso a su ciudad natal en 2011. Autora casi secreta, pese a sus 5 libros publicados, Poesía, Ciencia Incierta, de 1983, Estratagema en Claroscuro, de 1986, Poems Read in London, de 2003, Contra el ensimismamiento, partituras, de 2005, Otro desenlace, 2008, y pese a que sus textos hayan sido recogidos en antologías importantes como Pulir Huesos, de 2007, de Eduardo Milán, o se les hayan dedicado números monográficos como Laberinto, de la revista Los Infolios, de 2005. Este es el poema número 75 de Otro desenlace.
Hay en él Orfeo, hay Eurídice, hay ironía, el amor, la poesía, hay escombros y fierros retorcidos, hay comarcas felices y prados, hay bajonazos, un infierno como una noche, como una mina, hay ambigüedad, la poesía, el amor, una hermosura abrupta y un anhelo y la negación, esa mirada que devuelve a la nada. De fluidez sonámbula, como un diálogo sin interlocutor, el poema nos envuelve en su materialidad fónica y en la poderosa proyección de las imágenes. La lengua intransigente de una conciencia sensorial arrebatada y neutra. Un oído interior cuya masa sonora se ilumina y nos ilumina para luego extinguirse en lo opaco, en el silencio de que brotó y desde el que escuchamos. A leer sus poemas, por favor, el texto. Muy bien. Más Orfeo, ¿por qué te sigo por los túneles acuosos? ¿Por qué abandono la melancólica tumba con la inquieta voluntad de un reencuentro, una sola mirada y desaparece con mi peligro y mi osamenta una sola mirada? Y cantaré de alivio. 12 lunas rodean a Júpiter y es posible que tras Plutón gire un 10º planeta, pero en el corazón vacío está sola la soledad y su maraña. Soy el póstumo abandono en el umbral del Hades, aliento de 12 de unas manos. Una retina recompone la sombra que se fuga a tus espaldas. Es la visión que se desprende de ti, un damnificado, un proyecto de reanimación descarnada y hambrienta es la mujer que buscas. Un cascabel lúmbeo lo celebra. Los vagones acarrean escombros. Es un trabajo que pulveriza mi conciencia. Apartándome de la peona te sigo. Eres el cerco de silencio que es pura música. Aún no he resucitado, pero digo, creo que contemplaremos el mar. Su olor hiere la vida de este sueño que nimba para siempre mi memoria. 12 lunas y yo me deshago donde tú me deshagas. Mis espejos son fierros retorcidos que atrapan lo posible. Yo soy la que seré, minera de broncas manos. Hay comarcas felices y prados y un verso bucólico sombreando arroyos murmuradores. Lo que te pertenece. Has venido hasta aquí para abandonar y ser abandonado. A destajo amontono los restos de una demolición. Al fin de la jornada recibo mi salario incrédulo. Son noches en el alma acumuladas. En cada recorro del camino amenaza un renacimiento. Has venido para liberar y ser liberado. Tu música resuena en las cavidades rezumantes. La estrellada cripta en que me encierro vibra discordante de ti. Sus oscuros ecos retornan sobre nuestro flanco desnudo de melodía. Repercute otra vez el cascabel. Mis ojos se sumergen en la superficie tártara del cielo. ¿Quién aguarda tras el umbral donde brilla la luz aterradora? Con negra pericia, enebros latinos. Nadie desea los frutos de esta amarga labor. El lejano compás de un remar nocturno
se refleja en lentas pantanosas olas. A salvo de pavorosa anagnórisis, abandono esas manos, dejo mis oídos vidriarse en los estuarios de esa memoria de la que me desprendo ahora. La página de Lorenzo García Vega se titulaba Palíndromo en otra cerradura. Hic sunt leones, aquí hay leones, era inscripción de los cartógrafos antiguos para señalar los límites. Lorenzo García Vega, Matanzas, Cuba, 1926, Miami, 2012, anota la frase en su diario, El cristal que se desdobla, en 1999, y concreta: uno se va sintiendo con una especial soledad, una soledad distinta, diferente a la de antes. Las ventanas bien abiertas hacia una nada que significa nada. Casi desconocido aún para el mundo literario, componente del mítico grupo de Orígenes, tituló sus memorias El oficio de perder y se describía como un escritor no escritor. En 1968 salió de Cuba, afincándose desde 1980 en Miami, playa andina en sus libros, donde trabajó como busboy en un supermercado hasta su tardía jubilación. Escribía poemas, minicuentos, apotegmas, diarios, pero más allá de lo diverso está lo unitario, lo inconfundible de sus escribanías. Empeño de un obsesivo que busca la precisión, una exactitud fuera de cualquier figuración o realismo. Palíndromo en otra cerradura, de 1999, lleva como subtítulo Homenaje a Duchamp, y con él dialoga García Vega, igual que hiciera con Joseph Cornell en Bilis. Sueños, citas, memoria, ejercicios de atención, imágenes y frases son cápsulas de energía, la que las origina y pasa a la palabra, la que llegan al leer. Aquí hay leones. Una necesidad compulsiva de escribir, el peso del sentimiento que se inclina, lo aleatorio, el humor, el desamparo, la literalidad, ventanas abiertas hacia una nada que significa nada, una soledad distinta. Para leer sus poemas, Miguel Caballero, por favor. Computadora con binarios. Buscar un ready-made, palito. Que pese un peso, palito. Elegido de antemano, Duchamp. Radiaciones, palito. Computadora, teclas, palito. Mar, palito. Tornillos, un punto, palito. En la pantalla, palito. Aparece la imagen. 3. Desoladamente anacrónico. Programa trae siguiente, binario, 1, cuarto, destrozado por los años y también por el Comegen. 2. Cocina de un mejor otoño, años atrás. 4. Hay que considerar estrictas exigencias del programa. Cuando suena un timbre en la pantalla, aparece este otro binario. Cucaracha, palito, cuchara. 5. Cucaracha, palito, cuchara. Es binario, perteneciente a texto, aventuras sigilosas, escrito por Lezama. 6. Después, tocando una tecla, se inserta cucaracha en cuarto destrozado por los años y se inserta cucaracha en cocina otoñal. 7. Pero la computadora, cuando le sobreviene un virus, la puede invadir fragmentos de otro programa ya desechado. 8. Ejemplo de este fragmento de otro programa ya desechado. Ramos Sucre, hablando de un adolescente, dice las siguientes palabras. Hundiéndose en el tiempo, su figura despierta afectos tranquilos, cual conviene a espíritus cansados,
y ya al río solo alcanza fuerza para esa melancólica simpatía con la que el viajero en reposo contempla la palmera lejana, encendida en el último adiós del sol, única compañera sobre la vasta soledad. 9. Si uno no es cuidadoso, uno se precipita a borrar advertencia, con eso uno puede complicar las cosas, abultar, por ejemplo, involuntariamente explicar, enredar, al hacer que caiga sobre el fragmento de Ramos Sucre este otro fragmento de aquel son que dijo: cuando vi que se alumbraba una luz por el espejo, Panito, sentí que me caminaba por la barriga un cangrejo. 10. Pues no es fácil regular virus de computadora. 11. Timbres, teclas, tornillos. 12. Desgraciadamente también, junto al anterior binario, desaparecen cuarto destrozado y cocina otoñal. 13. Pero quizá, si se tiene suerte, se producirá al tocar inconscientemente una tecla la aparición en la pantalla de uva y una pulga. Uva y pulga que, según el texto de Lezama, aventuras sigilosas, en nuestros labios despiertan al reventar. 14. Pero aunque todo esto sea difícil, si logramos que pulga sustituya a cucaracha, así como si logramos que uva sustituya a cuchara, quizá pudiéramos lograr que el binario cuarto destrozado, Panito, cocina otoñal, felizmente fuera suplantado por ese huerto cerrado, donde fuente, sin agua, cruelmente destilaría ese sabor maldito que pueden alcanzar algunos sueños. 15. Todo eso, como puede suponerse, es operación escabrosa. Pastor con mono. En ningún camino que se sepa, ni en ninguna esquina de la ciudad, un mono y un pastor se han encontrado. Hay, en los cuartos incluidos, una pequeña ventana. Pequeño es el cuarto, la copa de un árbol se ve por la ventana. Imagina el que supuestamente camina por la escalerilla del subway, lo que no se sabe bien qué pueda ser. Un pájaro posado sobre la copa del árbol, el árbol que se ve por la pequeña ventana del pequeño cuarto. El pájaro está cantando. Mi amigo ha acabado de despertar. En el espejo del baño he soñado la relación entre un mono y un pastor. Luego, ese supuesto hombre que anda imaginando por el subway, dice: solo logro lo abstracto. Si frente al espejo del baño me pongo a pensar en lo que pueda ser relación tan desigual, se inclinará entonces todo el peso de mi sentimiento sobre una vitrina de cristales rosaditos. Ya sentado en un banco, esperando el tren, el hombre del subway empieza a leer su libro. El peso del sentimiento que se inclina, fíjense, dentro de la vitrina con cristales rosaditos, hay un estantico. Descansa sobre el estantico un erecto papel en blanco. Fíjense, un cartón sí puede mantenerse escrito sobre un estantico, pero aquí, aunque la página en blanco no es un cartón, la página en blanco se mantiene erecta sobre el estantico. Hace años, en un día nevado, me senté en un banco de un subway. Pude comprobar allí la calidad de la página en blanco. Sabroso resultado para mí. Entonces salgo del baño, sin que sepa decir lo que ha sucedido. Comprendo que ese supuesto hombre del subway nunca estuvo donde estuvo. Fue un fantasma ese hombre. Un fantasma nunca existió. Cuando llegó el tren, cuando salí corriendo para cogerlo, supe que tanto la figura del mono como también la figura del pastor no habían sido recortadas de ningún texto. Tampoco ellas tenían ningún telón de fondo. Solo tenían el vacío. Pájaro que canta en la copa de un árbol, árbol desde pequeña ventana, ventana pequeña en el cuarto pequeño. El peso de mi balanza colocó una vitrina dentro del cuarto pequeño. Al final, la página en blanco se mantiene sobre el estantico de la vitrina. Lo que soñé fue como la posible relación entre un mono y un pastor. No solo que el supuesto hombre del subway fue un fantasma, también el hueco negro se está tragando mi recuerdo del lugar. El pastor es del color cobalto, no nos mira, mira hacia la derecha,
no tiene la suavidad de un pastor, es una figura hierática. Así como tampoco nos mira el mono arrancado de un bestiario. El mono, enarbolando unos emblemas, es de color bronce pálido. Ahora escucho el ruido de la máquina cortadora del césped, por lo que, para cumplir con el requerimiento del sueño, coloco un pájaro, coloco la copa de un árbol, coloco pequeña ventana, coloco cuarto pequeño, coloco vitrina con estantico, coloco página en blanco, un silencio. Como hay silencio en el pequeño cuarto, entonces el canto del pájaro posado sobre la copa del árbol no se oye. O lo que se oye es como si se hubiera untado con silencio. Hasta que por último descubro que en la margen derecha de la página en blanco está el pastor, así como también está el mono en su margen izquierda. ¿No es todo esto una verificable relación? La página de Marcos Cantelli se tituló Frío o caliente, como el mundo. La poesía ocurre en una lengua, ocurre o no cuando leemos, cuando escuchamos. En que eso ocurra influye el hábito de lectura, un trato continuado con verdadera poesía, la percepción de qué lengua es esa, con qué alteraciones, con qué temperatura o extrañeza lleva, qué trae ahí, esos efectos. La poesía contemporánea es exigente. Trabaja contra los lugares comunes, trabaja contra el yo, buscando la despersonalización, los modos de romper con la escritura concebida como mero campo de expresión de una subjetividad. La poesía subjetiva será siempre horriblemente insípida, decía Jean Paul, buscando salir del imán de la trascendencia. Marcos Cantelli, Jiménez, Asturias, 1974, en Catálogo de Incesantes de 2008, libro del que aquí se da breve muestra, hace que la poesía ocurra operando con las raíces de una subjetividad deshilada, dialogando con otras escrituras, pensando cómo es eso tan simple y difícil, vivir. Libros suyos anteriores fueron Reunión del 99, Enjambre de 2003, Su sombrío de 2005. Después ha publicado Es Brizna en 2011 y Constitución en 2015. La percepción, la memoria, el pensamiento, el sueño o los afectos son materiales de los que el poema toma su energía, redistribuyéndola en peculiares unidades entrecortadas, escenas, mallas, flujos, claustros. Un reajuste que una mano hace sin que la otra se entere, casi sin tiempo, en un espacio inestable, dejándose guiar por el oído o el tacto, en la estricta inmanencia, pura vida, con el riesgo que la poesía sabe correr. Para leer sus propios poemas, Marcos Cantelli. Gracias, Olvido. Me temo que me he colado aquí. Vamos a ver si puedo leer sin gafas. ¿Cómo que te has colado? ¿No eres Marcos Cantelli? Es pluma de cuerpo. Se dice en negación de perspectiva, pero solo el humo recupera, por el aleteo en brasas ya trashumante de todo lo ardido que aún duele. No hay opacidad ni vida convaleciente, ni más humus endeudando los ojos, y entonces sí, esa mano en el cristal, el vaho espesor de la existencia, su música, en una jaula de rododendros. Qué raros son estos poemas, la verdad que hace mucho que no los leen, Resplandecen los ruidos en la cabeza y late un cambio de función solo porque de azar roza lo imposible, requiere esa morosidad, cuidado de viejo, música de hierbas, que una rama enlama otro ciclo
cromático y una uña de luna, su nuca, etc. En la tablilla, esas muescas. En tensión. Contra la imagen se escapa el polen, ahora esbao por esta caja, tributo anual de clementinas. Quería decir algo que mi corazón tenía tal peso, necesitaba tal peso para poder decir algo. Mi arquitectura, el pensamiento, todo en pantalla, todo por todo el país, con púas de cosas sensibles. Que la oscuridad es contrapoder, entre tanto panal transparente de severa lectura, que ese gato del campus transeúnte, ese azul North Carolina nuestro, y si te radiografías en otra escritura, te rechazas por otros ojos. Darse a córnea libre sería mejor para rebosar más tarde con el tejado desvencijado, la hoguera dentro, de Santa María de Mendones, la mirada artesonada contra mí, salgo inestable del zarpazo, en rescoldos, con las manos de una madre, también sueño con ikebanas, y de repente soy japonesa, aunque nunca dormí, al casi rastro como tú, bajo tenánime caló ojo del lobo, pero el recinto, aunque así zumbe o parezca cortar cables, va al siempre, que siempre lo avisal del hilo, por ejemplo, de aquel tocador en que de impaciencia en madurez sigo esperando, tira cuando excava. Son desprendimientos propios de un estar en traducción al tráfico. Lamo con esa lengua tu cerebro que vive y prende. Frío o caliente, como el mundo, como el tipo. No sufre cuidado el día, te pido lumbre, no ves lumbre. Nada de lo que te doy coges, pero tiene sus nidos. Y esa unción casi lengua del ciervo ya es cesura. Del otro lado del agua se vuelve rojo mi padre y para saber qué es, lo repite. También yo repito, vivimos al relente y cuando se rompe va al acero esa promesa. Bueno, y vamos a terminar esta feliz lectura con la página de Julieta Valero que se titulaba Que concierto. La nota decía así: Julieta Valero, abril 1971, parece entender la poesía como función esencial de la vida. Elaboración de una lengua propia, hecha de lo que vamos pasando, de lo que se querría que fuera, del mundo. Los materiales de la vida y un exigente trabajo de la lengua. Autorreflexiva y escéptica, cálida y descreída, plantea y deja abiertas sus cuestiones. Conformación de una conciencia. Altar de los días parados, 2003, Los heridos graves, 2005, Autoría, 2010, son escenas de ese trabajo. El clic de la escritura sería la distancia, su muesca la sustitución. Sin embargo, cuando se escucha a Julieta Valero leer sus poemas, se percibe un magma lingüístico atravesado por poderosas corrientes de energía rítmica, una voz. Y afinando la escucha, la lectura, suenan en esa voz los timbres de lo político, las junturas del vivir singular y del vivir en común, interrogándose, alimentándose. En su último libro, que concierne, de 2015, la energía corresponde a la que se respiró en las calles durante su escritura, al movimiento 15M y la esperanza que trajo. Corresponde también esa energía a la que se precisa para enfrentar el amor y el hecho de ser madre, una vida que comienza. Y la eficacia del poema en esta época de conceptuales asépticos y bestsellers adolescentes se sigue llamando lirismo. Rumia sobre las formas de emancipación posibles en lo cívico, en las manifestaciones de los afectos y la memoria, que acción y lengua construyen. El lugar de habla es lírico
y de revuelta. Hay aspereza, ilusión, preguntas, una dulzura más allá de lo posible. Gracias. Bueno, yo digo la rareza de estar aquí como poeta. Ficción con el dedo corazón, alta velocidad. Pero si hablar de mí ya no procede, ¿dónde veré reflejado el modo que no existo? ¿Qué será de la Navidad si prohíben las luces? ¿Y cómo darás conmigo tú, entrenada para rastrearme en los bajos de nuestros antepasados? La camarera entró patinando desde la oficina del paro y nos puso café y menú sobre la mesa sin hacerse preguntas. Esta es la frase del día. En artes plásticas la vanguardia puede residir en ser visceral, en poesía consiste en ser honesto. Al dar la luz, blanditos, roedores, los corresponsales corren a llamar a sus despachos. Malas noticias, pero no sé por qué. Escribe de momento que el estilo manierista de la vida contemporánea no es inherente a la condición humana. Al cierre te cuento más. Mientras, en Nueva Zelanda, en el cobertizo de la vieja señora Mackenzie, descubrimos cientos de antiguas películas de nitrato. Por lo visto, su marido inventó la historia del cine antes de que sucediese. Murió poniendo en plata la batalla del Ebro, joven, ignorado por un estadio clamoroso. Dando por imposible una rehabilitación del romanticismo, temimos entonces por los ancianos, cómo extraer retrospectivamente sus galones sin una hemorragia mortal. Respecto a los jóvenes, alguien vino a tranquilizarnos. La falta de plasma agudizaría su ingenio. Con sus vestidos de verano, apoyadas en la tapia del camposanto, las 13 rosas rojas terminan de ver nuestra premier. Se lamentan, sonríen con ternura. La vanguardia intrepidísima, ponerle apellido a los huesos, subjuntivo país. Virginia. Se retuerce las manos presintiendo su nombre, médico de cabecera, omóplatos casi cruzados. Cabría preguntarle si reducida a alguna esencia, o resta simple. Este es el olor de los que insisten. En su caja abdominal el silencio tras todas las bombas de todas las guerras. Me sonríe ambulatorio. La flor del siglo XX, el loto de sus pies. Para terminar, invito. Difícil de creer, pero el cielo estará ahí las próximas 3 horas y entre sí se multiplican las mujeres. Para ser localizables. El júbilo de los laboratorios ronda las 7.000 elipsis en 2013. Yo es otro, resulta ser el propio cuerpo, ora tan sano que ni lo veías, ora y ahora hoy, bajo expectativas de naipe, y después toca esperar. No hay red social como Natura, firmamentando la internacional de los pocos, de los raros, en cuya mesa IKEA de patronato se hacen pequeños los bragueros, y de todos los cachorros que nadie desea bañar. Bueno, pues hasta aquí hemos llegado. No sé si hay algún comentario o alguna cuestión o no. Si es que no, sí, hay. Lo mío es una curiosidad, una duda que tiene que ver con el espacio donde originalmente se publicaron estos poemas y con la convocatoria de que respondiste al seleccionar a estos autores, estos poemas en particular y en este orden. Y tiene que ver con esto, el periódico, una contraportada, un suplemento cultural. Entonces quería saber si la necesidad de actualidad te había intimado de alguna manera, y si con el correr del tiempo, desde la publicación aquella y la publicación ahora en forma de libro, ¿te parece que esta selección dice algo de la temperatura o textura del presente que a lo mejor en ese momento vos lo habías percibido, pero que ahora es evidente cuando ves todos los puntos? Da gusto, porque Raquel Garzón, aparte de una poeta estupenda, es una periodista fantástica. Entonces lo lleva todo a todas partes. A ver, vamos a ver. Vamos a ver, no sé dónde vamos.
páginas, la cuestión fundamental sería si me intimidaba el medio a la hora de elaborar la página, sería esa la cosa. Si el periódico pesaba, si la actualidad pesaba. Sí, más allá del gusto, de la calidad, si de alguna manera había una marca que imponía el espacio. No hubo nunca ninguna. Es decir, Alfonso Armada, que es un ser extraordinario, me dijo, me gustaría que hicieras una página, haz lo que quieras. Y hasta ahí hemos llegado. En la página de periódico solía haber aparte del título, una frase, una mínima entradilla. Eso era cosa de la relación, o sea, yo no tenía nada que ver. Fue, creo, la única intervención, digamos, periodística, no, desde el punto de vista de la elaboración del periódico, nada más. Y la forma de elaborarlas yo sí hice lo que quise, o sea, como veis, natural. Por otra parte, no había nada que ver con el presente ni con nada, o sea, yo elegía hice 1000 listas, o sea, podéis imaginaros que si vas a sacar una página de poesía, una vez al mes, que no lo he dicho, una vez al mes, pues tienes que calibrar qué sacas, ¿no? O sea, en cierto modo me parecía una responsabilidad. Tenía que ser una página, naturalmente, que para mí fuera, en fin, esa, o sea, tal cual, ¿no? Y sí que me sentí con la responsabilidad de dar cuenta un poco de lo que había, aunque esto no es nada y son 22 poetas dentro de la multitud y, en fin, inmensidad de la poesía en nuestra lengua, en todos los países, ¿no? En fin, cada página yo apostaba por esa página absolutamente. Sigo apostando, me parece buenísimo, la verdad. Y esto se puede decir, y entonces lo único que sí tenía en cuenta era que había que mezclar, es decir, eso que he dicho antes, las edades, los países, las tonalidades, las poéticas, mujeres y hombres, en fin, todas esas cosas. Y eso sí que lo fui manteniendo. Y me parece que ya está, quedó todo el mundo fuera. O sea, 22 poetas son muy pocos. Pero yo creo que me parece que esta antología está muy bien porque los poemas son muy buenos. Creo que era eso, sí. No sé si hay algún comentario más. Y por tu lectura. ¿Perdón? Y por tu lectura, que cada entradilla tuya, digamos, ¿no? Da al texto maravilloso. Claro, no, para mí, o sea, el trabajar sobre la poesía de los demás es un gusto y es una pasión también, ¿no? Y entonces se trataba vamos a ver, un poeta como Gerardo Jorge, argentino, nacido muy joven entonces. En realidad es un poeta que yo conocí porque formé parte del jurado y defendí su libro en el Premio de la Lira de Cuenca, de Ecuador, ¿no? Entonces, apuestas, por ejemplo, por ese libro de un poeta desconocido completamente en España y por esos poemas que me parecía que tenían una gracia que creo que siguen teniendo. Entonces, ¿qué haces? Pues intentar contar en esa nota de la página qué es eso, ¿no? ¿Qué hay ahí? ¿Qué hay ahí? Claro, cada persona lo contaría de una manera. Yo conté qué hay ahí en cada uno de los casos, desde mi lectura, desde mi conocimiento, de muy largos años en muchos de ellos, de muchas cosas, ¿no? Eran todos poetas vivos y hice 2 excepciones, que fueron la de José Miguel Ullán, que había muerto en 2009, y la de Lorenzo García Vega, que había muerto justo en 2012. Yo me enteré de que se había muerto justo al empezar un viaje a Ecuador, en el aeropuerto. Y me pareció que estaba bien porque estaban tan vivos los dos, ¿no? Y publiqué las páginas cerquita de su muerte, en cada caso. Y
fue la única, en fin, alteración así que me permití. ¿Qué más? Pues he dicho Julián